Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 6. El versículo dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Amén. Toda sabiduría proviene de lo alto, y esperando que esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús, sean bendecidos e, instruidos en este pequeño versículo. La justicia guarda al de perfecto camino. El anhelo de todo creyente, de todo cristiano, es que Dios nos guarde y nos proteja. Y de cierta forma, todos anhelamos ser protegidos de todo mal y que todas las cosas nos ayuden para bien, que todo nos salga bien. Como somos cristianos, somos creyentes en Dios, en nuestra confianza, en nuestra fe, esperamos que todo nos salga bien, que nada nos salga mal. Pero a veces la vida nos da duros golpes, donde no todo nos sale bien y la mayoría de las cosas nos sale mal. Pero eso no significa que Dios nos esté fallando o que su palabra no sea perfecta y se cumpla en nuestras vidas. La cuestión es que cuán cerca estamos nosotros de Dios y cuánto entendemos de Dios nosotros. Siempre llevamos nuestra fe, nuestra confianza a lo material. Y siempre buscamos ver los beneficios de nuestra fe en lo material, en lo tangible. Y no olvidamos que lo más importante para Dios es nuestra fe, esa que guardamos en nuestro corazón. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una realidad muy grande, a pesar que toda la humanidad de cierta forma tiene fe, pero no la fe que Dios demanda, sino la fe en el dinero, la fe en la familia, la fe y la confianza en los parientes, en la fama, en la gloria, en el poder. Muchas veces la gente deposita su confianza y su fe en otras cosas, las cuales le pueden traer beneficios, y no necesariamente en Dios. La Biblia describe que la fe es la certeza y la convicción de las cosas que se esperan y no se ven. Eso es la fe. Y generalmente la fe, los que somos creyentes en Dios, la llevamos muchas veces a los milagros. Pero no necesariamente recibir un milagro significa que uno tiene la gracia y los beneficios de Dios. Porque recuerdo que existen personas llamadas chamanes que invocan cualquier espíritu para hacer sanidades. Por lo tanto, no es imposible que algún espíritu inmundo pueda hacer un milagro. No es imposible. Por eso que Dios nos enseña en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios y que una fe sin obra es muerta. Existe fe viva y fe muerta. La fe muerta está en aquellas personas que aún no han nacido de nuevo y creen y depositan su confianza
en las cosas del mundo, incluido nuestra propia familia. Y la fe verdadera es aquella que te permite nacer de nuevo y que su confianza está depositada plenamente en Dios. Eso hace la diferencia entre un verdadero cristiano y uno falso. Por eso es importante conocer la verdad, porque esa verdad nos hace libre. La Biblia nos habla hoy que la justicia guarda al de perfecto camino. ¿Y quién es aquel que es de perfecto camino? Es aquel que es salvo por la gracia de Jesucristo. Esa gracia que se recibe gracias a Jesucristo es la que nos salva. Pero esa gracia no se recibe de cualquier forma, de cualquier manera. Esa gracia se recibe a través de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio no es tan solo creer en Jesús, como muchos pretenden creer, ya que la Biblia lo dice. La Biblia dice que aquel que crea en el nombre de Jesucristo será salvo. Pero ¿qué significa creer en el nombre de Jesucristo? Que debemos primeramente conocerle. Y una vez que nosotros le conozcamos, depositar nuestra confianza en Jesús y creer en Él. Eso es lo correcto. Por lo tanto, no da lo mismo como creer en Jesús. Porque muchas veces podemos creer en Jesucristo, pero no en el Jesucristo bíblico. Y quizás las enseñanzas que estamos recibiendo de Jesucristo no sean verdaderas, sean falsas. O sean incompletas. Les recuerdo que la verdad es necesaria que se cuente 100%, sin dejar nada, sin contar y sin creer. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el hecho de que Jesús diga que Él es el camino, la verdad y la vida, significa que es a Él a quien tenemos que observar y es a Él a quien tenemos que conocer para poder creer en Él. El camino porque Él nos guía hacia el Padre y hacia el reino de los cielos. La verdad, porque la verdad está guardada en Jesucristo, porque Él fue el que vino a este mundo a salvarnos y gracias a sus obras de salvación es que nosotros podemos alcanzar la remisión de nuestros pecados y entrar al reino de los cielos. Y la vida, porque gracias a que Jesús se levantó de entre los muertos nos dio una nueva vida y podemos recibir el Espíritu Santo en nosotros, el cual nosotros podemos llamar al Abba, al Padre, o a Dios. Abba, a Dios. Por lo tanto, no da lo mismo como creer en Jesús. Y las obras que Jesús hizo para salvarnos nosotros del pecado son esas obras que nos salvan. En Jesús está escondido la justicia. En Mateo 3:17 dice, permítenlo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso se lo dijo Jesús a Juan Bautista cuando se estaban bautizando. Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, Juan el Bautista se oponía. Y Jesús tuvo que reprender a Juan. Y le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia está escondida en Jesucristo y es revelación. Pablo nos dijo en Romanos 1:16, dice, en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la justicia
se revelan el Evangelio por fe. No es algo que está lícitamente escrito, que es la justicia de Dios, sino que se revela a aquellos que la buscan, la desean y la necesitan. Jesús vino a salvar al más vil pecador, al débil, al insuficiente, al despreciado, aquel que nada puede hacer por sí mismo y que desea de todo corazón entrar al reino de los cielos, ya que esta vida no le parece muy llamativa, sino que realmente él necesita tener una vida mejor. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador. Y es por eso que debemos de conocerle, como dice la Escritura, y creer en Él, como dice la Escritura. La justicia guarda al de perfecto camino. Y es una realidad aquellos que creen y conocen a Jesucristo en sus obras de salvación, en las cuales alcanzamos justificación y redención, entendemos y conocemos la justicia de Dios. Porque el creyente sabe realmente dónde Jesús tomó sus pecados, como dice la Escritura, y dónde fue a dar la paga por sus pecados, como dice la Escritura. Y gracias a esas obras que Jesús hizo para rescatarnos, tomar nuestro lugar y pagar el precio por nuestros pecados y morir en lugar de nosotros, es que somos salvos. Y gracias porque Él se levantó de entre los muertos, es que los creyentes tienen nueva vida. Mueren en la carne y nacen en el Espíritu. Por lo tanto, la revelación en el Evangelio de la justicia es muy necesaria para nuestros caminos. Por eso Pablo nos dijo en Romanos, y el justo por la fe vivirá, ya que la justicia que se revela en el Evangelio es por fe y para fe. Sin la justicia nadie puede agradar a Dios. Sin la justicia nadie tiene vida. Y es evidente, porque gracias a Jesús, que Él nos revistió de su gracia y tomó nuestro lugar, al tomar nuestros pecados sobre su propia carne y los llevó sobre el madero de la cruz, a dar la paga por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre hasta morir, es que tenemos vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Dios demanda a un pecador una vida y su sangre. Aquel que tenga pecado debe dar la ofrenda de sacrificio por el pecado, y es una vida y su sangre. Y es por eso que es necesario conocer a Jesucristo y su plan de salvación. Cómo Jesús nos salvó perfectamente. ¿Qué hizo Jesús para que yo fuera salvo? Como dice la Escritura, no basta un pensamiento, no basta lo que diga la gente, no basta lo que te enseñen. Si te lo muestran en la Escritura, apréndelo, examínalo y créelo, si está conforme a ella. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 dice, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es que da testimonio que es verdad. Jesús dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo de agua y de Espíritu para entrar al reino de Dios.
Primera de Pedro nos dice, el bautismo que ahora nos salva. Mateos, Marcos, Lucas nos relatan el bautismo de Jesucristo a través de Juan el Bautista para cumplir toda justicia. El apóstol Pablo nos dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos y van juntamente con Él a morir en la cruz. Por lo tanto, es importante conocer la verdad y estudiarla y examinar las Escrituras a través de la inspiración del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos tener revelación? ¿Cómo podríamos nosotros conocer lo profundo de Dios? De ninguna manera. Por eso que muchos fracasan en entender la Escritura, porque la tratan de entender con su mente carnal y no con la mente espiritual. Y para tener la mente espiritual es necesario tener el Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, no es de quien quiera correr, sino de quien Dios tenga misericordia. Y así como en la antigüedad Dios escogía hombres, varones, para guiar a un pueblo, en estos tiempos también Dios escoge hombres y varones a los cuales los bautizan el Espíritu Santo para enseñarles las Escrituras. Y es ahí donde ese varón escogido por Dios para que pueda guiar a muchos al reino de los cielos, debe poner atención a la voz de Dios y dejarse guiar por Él. Y no caer en el círculo del mundo y volver a creerle al hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Disponerse en la mano de Dios es confiar en las enseñanzas de Dios y en las cuales el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro. Algunos lo creerán, otros no lo creerán. Los creyentes sí creen que el Espíritu Santo enseña, pero buscan las enseñanzas del hombre porque es necesario. Por eso Dios levanta hombres ungidos en el Espíritu Santo para enseñarles. No hombres con títulos en las paredes donde demuestran que estudiaron teología por muchos años. Y eso los hace a ellos aptos para ser maestros dentro de una congregación. Falso. Sabiduría de hombre tendrán. Revelación no tendrán. Aprobados por Dios de ninguna manera. Aprobados por los hombres. Por algo tienen un título. Sí que son aprobados por los hombres. Porque han aprendido las enseñanzas que ellos le han impartido. Y no necesariamente inspiradas por el Espíritu Santo, sino de acordes a estudios hechos por siglos, por entendidos en latín, en griego, en arameo, en latín, para darle una interpretación y un entendimiento lo más correcto posible a la Escritura. Y esa es la sabiduría que se pretende enseñar y donde muchos se jactan en el conocimiento de lenguas que puedan tener y otros se jactan porque han estudiado de los escritos antiguos. Cuando la realidad, si no tienen el Espíritu Santo, nada van a entender del corazón de Dios. Y esa es la relevancia, la importancia de ser un escogido y de abrir la boca para poder que otras personas puedan oír palabra de Dios. La justicia guarda el de perfecto camino, porque la justicia está guardada en el Evangelio por fe dentro de la verdad. Aquellos que están en verdad pueden guiar a otros hacia el reino de los cielos. Saben caminar con Dios, no se apartan de sus caminos, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Saben cómo recibir remisión de pecados. Saben cómo recibir el Espíritu Santo en su corazón.
y cómo guiar a otros a recibir ese Espíritu Santo en sus propios corazones, para que el Dios de la salvación sea glorificado en sus vidas. Saben enseñar justicia, juicio y equidad. Entienden los caminos de Dios, no son engañados, no son burlados. Hay discernimiento en el Espíritu, disciernen los corazones de los hombres, porque saben quién es salvo y quién no es salvo. Pero no se atreven a decir. Porque en este mundo pueden ser considerados como personas no gratas o arrogantes o locos, ya que todos se merecen entrar al reino de los cielos bajo sus propios entendimientos, bajo sus propios conocimientos. Todos creen merecerse algo, cuando la realidad, la verdad está en Dios. Y si nadie tiene la fe que agrada a Dios, nadie va a entrar al reino de los cielos. Y esa es la verdadera verdad. Nadie puede ser considerado justo si en él no está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no puede estar en una persona si no conoce la verdad del Evangelio. Por eso que en Romanos Pablo nos decía, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la justicia de Dios es aquella que nos hace vivir delante de Dios. Sin la justicia de Dios, nadie tiene vida. Por eso el versículo de hoy, Proverbio dice, la justicia guarda al de perfecto camino. ¿Y de qué guarda? Lo guarda del camino del pecado y del infierno, y nos lleva hacia el reino de los cielos. Nos protege de las artimañas del diablo y apaga los dardos del enemigo. La justicia es nuestra coraza, la cual nos protege y no permite que el diablo nos quite nuestra vida. Y el justo sabe vivir por fe y para fe. Sabe vivir bajo la gracia de Dios. Y el justo también no se jacta de sí mismo, porque conoce la esencia del ser humano, porque Dios se la ha enseñado. Ya ha entendido que delante de Dios nadie es distinto, a menos que tenga el Espíritu Santo en su vida, porque eso sí nos hace ser distintos al resto del mundo y nos hace ser conocidos por Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no somos nada. Delante de Dios somos gusanos, perros que vuelven a su vómito, viles pecadores, destinados a irnos al infierno. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? Entre un antisocial o la persona más benevolente de este mundo. Si no tienen el Espíritu Santo, se van a ir al infierno. Porque la única manera de recibir el Espíritu Santo es a través de la verdad. Entendiendo la justicia de Dios, recibiendo esa revelación dentro del Evangelio de la justicia de Dios, la cual nos permite entrar al reino de los cielos, la cual nos hace entender dónde Jesús tomó nuestros pecados, como dice la Escritura, y dónde dio la paga por ellos, como dice la Escritura, y no creyendo en un pensamiento. Muchos creen de cierta manera, pero no tienen fundamento bíblico en sus creencias. Por lo tanto, a eso lo llamamos un pensamiento. Nadie es salvo por pensamientos. Por eso la Biblia también nos enseña, el mismo Juan nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallamos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. No existe otra forma.
escudriñando, aprendiendo y entendiendo y creyendo. Y esas enseñanzas que recibimos del Padre son aquellas que tenemos que esparcirla al resto del mundo para que puedan conocerla y creerla y que para también se vuelvan al Padre y sean salvos. Mas la impiedad trastornará al pecador. Toda creencia que está basada fuera de la justicia de Dios trastornará al pecador. Una persona que se trastorna es aquella que no sabe qué hacer para librarse del pecado. Es aquella que hace muchas cosas por la obra de Dios, pero aún siente el vacío en su corazón y siente que el pecado se los consume. A eso Dios le llama impiedad, porque no están buscando la justicia de Dios, porque no la han creído a Dios. Confían más en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. Confían más en lo que la gente pueda decir o opinar de ellos. Muchos viven de acuerdo a la opinión de su propia congregación, o sus propios vecinos, o su compañero de trabajo. Si todos dicen que son buenas personas, ellos piensan y creen que son buenas personas. Pero si todos dicen que ellos son malos, ellos van a creer que son malos. Por lo tanto, esas personas que le dan el poder a otras personas de definir quiénes son ellos delante de Dios, son impíos. Porque no le han creído a Dios, le están creyendo al hombre. Si Dios a través de su palabra hoy te dice que eres un pecador, y si todo el mundo te dice que eres bueno, ¿a quién le vas a creer? No debes de dudar. Si Dios hoy nos dice que somos justos y todo el mundo nos dice que somos pecadores, ¿a quién le debes de creer? Por eso que hay que aumentar la fe y la confianza en Dios y no en el mundo y no en los hombres. Y aquellos que confían en Dios son aquellos que entran al reino de los cielos. Aquellos que confían en Dios son aquellos que Dios les toma de su mano y no los suelta. Y de una u otra manera los va a guiar hacia su presencia. Pero si confiamos más en el mundo que en la propia palabra de Dios, no importa lo que hagamos, el fin será el mismo que Satanás, irnos al infierno. Por lo tanto, aumenta tu fe y tu confianza. Busca a Jesucristo de todo corazón. Aprende de la palabra de Dios. Entiende justicia. Créela y úsala por fe y para fe. Porque gracias a la justicia es que nuestros caminos son guardados delante de Dios. Y el enemigo no nos puede tocar. No nos puede destruir. Carnalmente quizás nos podrá hacer muchos daños. Pero espiritualmente nada puede hacer delante de Dios si estamos en la justicia de Dios. Porque ahí Dios nos hace más que vencedores. Por eso te insto a través de este versículo que dejes los caminos de los impíos y vuélvete a los caminos de los prudentes, de los entendidos, de los justos. Examina la Escritura, busca revelación, pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te lleve hacia un verdadero hijo de Dios, donde te pueda enseñar la verdad y te haga entrar al reino de los cielos. Porque eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Compartir el reino de los cielos con toda la humanidad. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que hacer delante de Él si queremos obedecer y agradarle.
Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que seas bendecido, y te invito a dar gracias por esta palabra. Y Dios te dé gracias por su amor, su justicia, su misericordia, esperando que usted bendiga a los oyentes y a aquellos que van a oír esta palabra. Seas tú guiándonos a través de tu palabra, mi Señor, en toda justicia y toda verdad. Gracias una vez más te doy por esta bendición, Padre Santo. Proteja mi vida, así también mis bienes. Bendiga mi prole, mi familia. Salva con autoridad de lo alto y guíanos siempre hacia el reino de los cielos. Reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo y seas tú glorificándote en cada corazón y en cada vida. Levántanos revestidos de tu gracia, mi Señor, y hágase conforme a su voluntad en nuestras vidas. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.